A ver, chicos, ¿qué ha pasado aquí? Todo el mundo está hablando hoy de la última presentación de Mariah Carey, donde se la ha visto vocalmente bastante desmejorada, cantando uno de sus clásicos que todos conocemos, como es la canción Hero. Y vamos a ver qué ha podido pasar con la voz de Mariah Carey y vamos a dar un poquito de luz a lo que está pasando realmente en su voz. There's a hero. If you look inside your heart. Particularmente me entristece y me duele porque soy muy fan de Mariah Carey. Entonces, cuando uno tiene que hablar de un referente con el que ha crecido, con el que se ha formado, porque he aprendido muchísimo, porque es una leyenda, he aprendido muchísimo de ella. Cuando uno realmente ve que hay un problema de salud real en su voz y en ella en general, pues duele mucho porque es un ídolo para mí. Pero tengo que ser profesional y tengo que decir las cosas que están sonando, ¿no? En primer lugar, he de decir que la canción está por lo menos 2 tonos más baja que la canción original. Y ahora vamos a recordar solo un trocito. There's a hero. There's a hero. Y esto empezaba en un si de la cuarta octava, mientras que en la actualidad, en pleno 2026, efectivamente, There's a hero. o sea que saltamos de aquí. There's a hero. There's a hero. Son 2 tonos abajo. Cuando una persona baja tanto de tonalidad, no estamos hablando de un tono, sino que estamos hablando de 2 tonos que ha bajado Mariah, es porque efectivamente sabe que vocalmente no está bien. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. Lo que encontramos aquí es una voz que está muy fatigada, es una voz cansada y es una voz que tiene tanta constricción que está agotada. Yo escucho agotamiento vocal que está unido a un agotamiento corporal. Y físicamente no puede dar más allá de lo que está dando, lo está dando absolutamente todo lo que tiene en ese momento y no está bien. Es un sonido cansado. Es cuando una persona no puede más y tiene que cantar de todas maneras, por contrato o por lo que sea. Pero es un daño que se le está haciendo al artista presentándolo y exponiéndolo en estas circunstancias. There's an answer. Fíjate que el aire se va absolutamente todo, no retiene ningún tipo de aire, no hay ningún tipo de control, hay algún problema físico que no le permite, que sus cuerdas no están tonificadas, ha perdido total control de sus cuerdas vocales y ha perdido total control del sistema respiratorio. Todo lo que estás escuchando son reflejo absoluto de cómo está corporalmente. If you reach into your soul. Tiene una constricción en la laringe que no le permite mover la laringe como ella la mueve. Una de las personas más ágiles vocalmente de la faz de la tierra. La capacidad melismática de Mariah Carey, como si estuviera un cinturón apretándole la garganta. Esto es lo que se siente. And the sorrow that you know will melt away. Es sufrimiento. Es que madre mía, de verdad no lo puedo escuchar. No puedo con esto. No puedo. Es que es lo que yo siento. Es sufrimiento vocal, chicos. Me pueden venir a decir aquí Misa, el fandom, que no tiene nada que demostrarle a nadie. Por supuesto que no tiene nada que demostrarle a nadie y no se debería exponer a esto. Hay razones de salud que la llevaron a esto. Una de las mejores cantantes del mundo, por favor. Verla así es muy triste. No tiene ya agilidad vocal. No puede controlar esa laringe. Se le escapa absolutamente todo el aire. No tiene una buena coordinación muscular que le permita en este momento tener unos melismas claros. Then a hero comes along Inclusive hasta la tonalidad, hasta el tono de voz le ha cambiado. with the strength to carry on, and you cast your fears aside. Lo está intentando con todas las fuerzas, pobrecita, pero
Se nota una voz que está muy cansada, está muy agotada, está fatigada. Eso es lo que le pasa. Corporalmente está fatigada. Por lo tanto, cuando uno está fatigado corporalmente, cuando está cansado por un problema de salud o lo que le esté pasando, en la voz se va a ver reflejado. No hay una potencia vocal, no hay una fuerza vocal, hay una debilidad vocal. Eso es lo que quiero decir. And you know you can survive. So when you feel like hope. So when you feel like hope. Fíjate que ni siquiera esa nota que es un sol 4, que es o que era un sol 4 para Mariah Carey, por Dios. No me creo que se trate de un día puntual. Ella viene arrastrando problemas de salud y esos problemas la han llevado a este estado vocal. You don't have to be high. And you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. Fíjate que por momentos cala las notas, es decir, que no está en el pitch real. Les cuesta mucho estar dando notas. See the truth. Es the truth. Generalmente ella, este salto con laringe tan veloz, era muy hábil para hacer estas cosas, ¿no? Pues ahora mismo no lo puede hacer. That a hero lies in you. Inclusive el vibrato de Mariah Carey, chicos. Fíjate que no puede sostener las notas, no le da el aire para sostener las notas y prácticamente el vibrato se torna tremendamente irregular. Yo creo que está sonriendo, pero por dentro, chicos, yo no la veo bien. No la veo bien, chicos. Qué horror. Pues chicos, sí, odio decirlo, pero la situación vocal de Mariah Carey es bastante preocupante. Yo creo que va más allá de no entrenar vocalmente, sino que además tiene que haber algún otro problema de salud que la esté llevando a esta situación. ¿A ustedes qué les ha parecido? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que puede estar pasando con la voz de Mariah Carey? Los leo en los comentarios. No sin antes suscribiros al canal, que es completamente gratuito, y regalarme ese like para que este video llegue a muchas más personas. La pregunta que más me hacen es: Ceci, ¿este curso sirve para mí si no sé nada de nada? Y la respuesta es sí. De hecho, para eso está diseñado. Tu voz sin miedo no asume que ya sabes teoría, ni que tienes experiencia previa. Empieza desde cero y va acompañándote paso a paso para que puedas entender cómo funciona tu voz. Es para ti si sientes que tu voz no te obedece, que desafinas y no sabes por qué, que llevas tiempo queriendo cantar y no sabes cómo empezar, si sientes miedo, nervios o vergüenza con el solo hecho de empezar a cantar frente a los demás. Y si te estás preguntando, pero yo sí sé cantar, ¿el curso es para mí? Por supuesto que también es para ti, porque en el curso vas a identificar problemáticas que seguramente estás sufriendo y que puedes perfeccionar absolutamente. Es tanto para personas que recién empiezan como para personas que desean perfeccionar su voz. Si te sentiste identificado, haz clic aquí y revisa todo lo que incluye el programa. Más de 400 personas ya se benefician de tu voz sin miedo. ¿Y tú? ¿A qué estás esperando?